nos encontramos con el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal. Subsecretario, gracias por estar con nosotros a esta hora. Le quería preguntar directamente, porque hay mucha gente que espera con ansias estos beneficios, ¿cuándo finalmente se podrá acceder, cuándo se podrá retirar el dinero de estos beneficios? Hola Roberto, muy buenos días, y como tú bien dices, una buena noticia, la promulgación que hizo ayer el presidente Piñera de esta ley que establece el bono y el préstamo solidario para la clase media. Con la promulgación de ayer, lo que tiene que ocurrir ahora es la publicación de la ley. Una vez publicada, son 10 días los que tiene el Servicio de Impuestos Internos para habilitar esta plataforma, a través de la cual las personas van a poder solicitar este bono. Van a haber un periodo de un mes para poder solicitarlo, pero esperamos poder pagar efectivamente durante el mismo mes de abril, porque entendemos de que estas medidas tienen que llegar con urgencia y rapidez al bolsillo de miles de familias de nuestro país. Ahora, hay un requisito, subsecretario, buenos días, respecto de comprobar la disminución de ingresos, ¿no es cierto? ¿Eso se hace automáticamente de acuerdo a los ingresos que ha declarado la persona? Porque entiendo que se hace una comparación del año 2019 con el 2020, ¿no? ¿Se hace automático o hay que presentar algún documento? Así es, Karina, y acá recogimos aprendizajes de lo que fue la versión del año pasado. ¿En qué sentido? En primer lugar, va a ser el propio Servicio de Impuestos Internos el que, con la información administrativa que dispone, va a calcular la caída de los ingresos, que recordemos este año es de un 20%, a diferencia del 30% que teníamos el año pasado, y por lo tanto la persona, cuando lo solicita en la página que va a habilitar el servicio, inmediatamente va a saber si es que accede o no accede al beneficio. La persona no tiene que ingresar información, sino que es el propio servicio quien lo hace. Y un dato importante, todos aquellos trabajadores que lo soliciten, que estén ganando un sueldo mínimo desde los 326.000 pesos hasta los 408.125, van a quedar exentos de tener que acreditar esta caída del ingreso. ¿Y por qué? Porque hay un grupo muy importante de trabajadores, sobre todo aquellos que tenían un sueldo mínimo y que complementaban con propinas, con comisiones, sobre todo el mundo de los garzones, coperos, centros de belleza, que no pudieron demostrar el año pasado esta caída. Por lo tanto, no accedían a este beneficio, y este año esto lo hemos recogido, lo hemos simplificado, y de esta manera esperamos poder llegar a más personas. Subsecretario, ¿qué tanto se pueden proyectar estos beneficios? Porque me da la impresión que esto ha sido pensado, obviamente, para los tiempos que se están viviendo, cuarentenas muy estrictas donde la gente no puede salir a trabajar. Sin embargo, ¿qué pasaría en el caso de que esta situación de contagios que alarma al país se mantenga durante los próximos meses? Está la esperanza de que las vacunas hagan efecto, pero si esto no ocurre y seguimos con estas cuarentenas, ¿se va a volver a discutir esto en el Congreso para poder acceder a nuevos bonos? Bueno, Roberto, tenemos la esperanza, como tú bien dices, que vayamos avanzando con la pandemia. Pero mientras eso no ocurra, sin duda que esta red de protección social que ha dispuesto el gobierno tiene y va a estar presente, y no va a dejar solo a ninguna familia. Es por eso que el presidente anunció que el ingreso familiar de emergencia no solamente lo vamos a reforzar con muchos más recursos y a muchas más personas durante el mes de abril, sino que también va a estar disponible durante los meses de mayo y junio. Y en el caso del préstamo solidario y del bono clase media, recordemos que si bien el bono ahora se entrega por una vez, el préstamo solidario también puede ser solicitado hasta 3 veces en lo que queda del año. Subsecretario, el Banco Mundial hizo un estudio en el que consideró que 2,3 millones de chilenos de clase media cayeron en una situación de vulnerabilidad. Y esto se suma a lo que había estimado el Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país, que decía que más del 50% de los hogares de clase media aumentó sus niveles de pobreza. ¿En qué medida esta situación o este segmento de la población que se está sumando a un sector vulnerable ha podido ser beneficiado con los bonos que entrega el gobierno? Porque aquí también se ha discutido desde el año pasado hasta ahora que era muy difícil ingresar, por ejemplo, al registro social de hogares, que eran meses de tramitación. ¿En qué medida el gobierno se ha hecho cargo de estas nuevas vulnerabilidades que ha generado la pandemia? Yo aquí la simplificaría quizá en 2 líneas. En primer lugar,
Una que tiene que ver con cómo el Estado se relaciona con las personas y cómo somos capaces de simplificar procesos, automatizar, por ejemplo, lo que tú decías, el registro social de hogares. Antes una familia, cuando lo solicitaba, se podía tardar hasta 2 meses porque requería una visita domiciliaria. Ahora hemos simplificado esto y hemos reducido los tiempos a un promedio de 5 días a lo largo de todo el país. Y por otro lado, lo importante cuando vemos estas mediciones, que si bien nosotros como país también estamos trabajando en nuestra medición oficial, recordemos que en febrero terminó la aplicación El Terreno de la encuesta Cassini. Durante el primer semestre vamos a tener los resultados oficiales del impacto de esta pandemia en las familias de nuestro país. Estamos dando cuenta de que hoy día no cabe ninguna duda de que las familias se han visto afectadas y que cuando hoy día estamos inyectando 6.000 millones de dólares adicionales a los ya 12.000 millones que el presidente había dispuesto, vamos a llegar a 14 millones de chilenos. Pero, y cuando hablamos de 14 millones, sin duda, perdón, ahí no solamente hablamos de grupos vulnerables, sino que también a los grupos de ingresos medios. Claro, pero ¿cuántos chilenos se están quedando fuera de esto? Porque aquí, por ejemplo, los chilenos que tienen empleos informales no están siendo abarcados tampoco. Hablábamos, por ejemplo, de aquellos que ganan menos del sueldo mínimo, pero entendiendo que tienen un empleo formal. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan para aplicaciones? ¿Qué pasa con otras personas que están de una u otra manera fuera del sistema formal? ¿Cuánta cantidad de gente todavía queda que no ha sido beneficiada por nada, subsecretario? Aquí es importante hacer un llamado porque precisamente para el mundo de la informalidad es que está diseñado el ingreso familiar de emergencia. El bono clase media requiere que la persona haya tenido ingresos formales, boletas de honorario, pero el ingreso familiar de emergencia es precisamente el mecanismo para aquellos que vivían de ingresos informales, donde solamente con una declaración jurada que hace la persona de sus ingresos y donde da cuenta de que estos han disminuido, puede acceder al beneficio. Con este reforzamiento que vamos a hacer para el mes de abril, vamos a llegar con el ingreso familiar de emergencia a más de 10,4 millones de chilenos. Recordemos que el año pasado, que tuvimos el récord en el mes de octubre, llegamos a cerca de 8,3 millones de personas. Ahora vamos a seguir aumentando, llegando a más personas, y lo importante, que las personas que aún no lo han solicitado, este 8 de abril y hasta el próximo 18 se comienza el proceso a través de la página www.ingresoemergencia.cl. Una mejora que haremos para el mes de abril es que vamos a automatizar el beneficio para 3,5 millones de hogares que les va a llegar de manera automática sin tener que solicitarlo. Pero si todavía hay personas que, como tú bien dices, vivían de ingresos informales, no están recibiendo las ayudas del Estado, lo pueden solicitar a partir de este 8 de abril y hasta el próximo 18. Y por último, solamente decir, de acá hemos construido una red de protección social que busca a través de distintas medidas poder complementar el sinnúmero de necesidades que hoy día las familias de nuestro país están enfrentando con la pandemia. Subsecretario, pero ¿tienen un estimado de cuánta gente se está quedando fuera? Hoy día, con las mejoras que estamos haciendo entre el ingreso familiar de emergencia y los cambios que se hicieron en el diseño del bono clase media, el préstamo solidario, los bonos transportistas y la exclusión de 1 millón de jubilados que no habían recibido, pensionados que no habían recibido las pensiones porque tenían renta vitalicia, estaban acogidos al sistema antiguo administrado por el INP o tenían un retiro programado, todos ellos se van a ver beneficiados y por lo tanto estimamos que van a ser cerca de 14 millones las personas que se van a ver beneficiadas con estas medidas que el presidente promulgó el día de ayer. Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga buenos días.